Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. La gracia del Señor con cada uno de ustedes, porque nada hay imposible para Dios. Domingo 16 de agosto, en un día como hoy, Cristo vence la muerte y nos hace partícipes de su vida inmortal. Que sientas esa participación en esta victoria y les animo para que abran sus Biblias, los que están en casa, y puedan seguir conmigo la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, versículos 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene gritando detrás». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él contestó: «No está bien echar a los perritos el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este domingo, el Evangelio nos enseña lo importante que es conocer el actuar de Dios. El actuar de Dios que no es inmediato. El actuar de Dios que nos introduce en procesos. A Dios le gustan los procesos. Fíjense que esta mujer se acercó a pedir ayuda y no fue inmediata, tuvo un proceso. Todo el lenguaje bíblico de este día lo que nos quiere introducir es en la mentalidad de el orante, de la persona que ora, que debe estar preparada para que al principio de su oración parezca que Dios no le escucha, para que podamos entender que las cosas de Dios no salen de la nada, son fruto de un proceso que va avanzando y que si perseveramos en ese proceso, pues llegamos a feliz término, como esta mujer cananea que se acerca a Jesús y termina obteniendo aquello que busca. Y creo que ahí es donde muchos de nosotros fallamos, porque vivimos en la sociedad de lo inmediato, vivimos en la sociedad del consumismo, del usar y tirar, y no queremos vivir procesos, no queremos someternos a procesos. La oración tiene todo un proceso. Leía yo a un escritor antiguo que dice que no es que Dios no nos quiera dar las cosas a tiempo. Lo que pasa es que Dios espera a que estemos preparados para saber disfrutar de esas bendiciones que pedimos. No es que Dios no le quisiera dar a Santa Mónica la conversión de su hijo, es que Dios esperaba que ella estuviera preparada para no solo recibir el bautismo de su hijo, sino recibir el don de un hijo santo, un doctor de la iglesia, un gran hombre de Dios. Cuando la comida se demora un poco más para estar, es porque es una comida con muchos detalles que va a ser muy agradable. Un sándwich se hace muy rápido. Poner un poco de jamón, un poco de queso y estuvo el sándwich. Para preparar una comida más especial se toma su tiempo. Dios permite que te tomes tu tiempo al orar. Dios permite que llegues a pensar como que Dios me ignoró. ¿No notan ustedes como el detallito? Ella pidió y Jesús no dijo nada. Aparentemente ignoró, pero no ignoró.
Le está dando tiempo al proceso, a la semilla de fe que esa mujer acaba de sembrar. Le está dando tiempo para que su fe madure. Los discípulos se acercan a decirle a Jesús, Jesús, despáchala. Es decir, hazle la caridad para que ya nos deje tranquilos. Y Jesús le responde, pero yo he sido enviado, es a Israel, yo he sido enviado, es a las ovejas descarriadas de Israel. Y esto nos da a entender el salto cualitativo de la fe cristiana, que no se quedó allí en Israel, sino que trascendió y te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. La mujer es cananea, no es israelita, y logra el milagro de Dios. Es alcanzada por Dios, pero no en un primer momento. Eso nos deja entender que la fe y la salvación que ha llegado a tu casa, a mi vida, a tu país, a mi país, ha sido fruto de un proceso que inicialmente fue difícil. El primer concilio de la Iglesia Católica fue el Concilio de Jerusalén para debatir este tema, si se podían bautizar o no a los paganos, a los que no pertenecían a Israel. El Evangelio envuelve todo ese ropaje. El Evangelio está escrito por un discípulo de Jesús. En este caso, al escuchar a San Mateo, esa comunidad mateana está elaborando la escritura del Evangelio, no el día en que Jesús lo dijo, sino que elaboran una reflexión evangélica tiempo después. El Evangelio nos deja ver muchos detalles de cómo la fe ha ido progresando, cómo la fe de esta mujer es fruto de un proceso, cómo tú y yo somos fruto del proceso de Dios. En una palabra, te invito a no desalentarte, te invito a dejarte llevar por el proceso y no quieras saltar de procesos. Todo tiene su tiempo. Jesús se quedó en silencio, pero ya ella había orado. Los discípulos interceden, Jesús, mira a ver si le haces el favor. Hay todo un proceso. Y el detalle más importante es que dentro de ese espacio, desde la primera oración que hace la mujer hasta que se le da su milagro, la tentación es creer que Dios no va a hacer nada, es que Dios ocultó su rostro, es que Dios se hizo el indiferente. Y esa es la realidad de tu oración y mi oración, querido hermano. El Evangelio está revestido de un ropaje literario, pero con todo un contenido del Espíritu Santo. Nos está hablando de una realidad que tú y yo vivimos, algo muy humano. Y es que yo pido, y Dios como que se quedó callado. Y es que hay personas que me acompañan a orar como los discípulos, y sin embargo Dios no atiende. Es más, llego al punto de creer que todo terminó, que todo está perdido. Y cuando logro el detalle que logra los milagros de Dios, que es el perseverar, la mujer insistió, cualquiera se va. Oiga, Jesús no me quiere hacer el favor, ya dijo que no, pero ella insiste. La insistencia, el que logra descubrir este elemento que es fundamental en la oración, ve los milagros de Dios. Ella insiste y va y se postra y le dice, Señor, ten compasión. Pero no está bien darle el alimento de los hijos a los perritos. Señor, pero los perritos comen las migajitas que caen de la mesa. Ya esto desarmó a Jesús. Pero no es que Dios tenga mala voluntad, no es que Dios me quiera probar a ver si mi fe es de verdad o no. No. Lo que pasa es que yo mismo voy elaborando el milagro. ¿Por qué yo mismo voy elaborando el milagro? Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Tú y yo le ponemos la medida a los milagros. Dios no obra más porque tú y yo no lo dejamos. Porque tú y yo no creemos que Dios puede hacer más, que se haga conforme a tu fe, conforme tú crees. Dios nos da la oportunidad de participar en el milagro. Dios no es arbitrario. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin tu voluntad. Esa es la parte de la cooperación humana.
A veces nos gusta mucho la espiritualidad, la oración del facilismo. Un padre que tiene muchos carismas, voy a que me ore. Padre, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuánto valen 33 misas? No se trata de eso. Así es muy fácil, porque le dejo el trabajo a otro. Este evangelio nos enseña que yo le doy el punto a mis milagros, a los milagros que quiero en mi vida. Yo tengo en mis manos la posibilidad de decidir hasta qué punto dejo a Dios actuar. Dios siempre es bueno, Dios siempre quiere sanar, siempre quiere obrar. Sin embargo, nos deja que vivamos nuestro proceso de libertad. Pues hoy te aliento y te animo, tú que te has sentido que Dios no te escuchó, que Dios se silenció, que Dios no quiere cooperar contigo. Mira lo que dice el Evangelio, que se haga conforme a tu fe. Ya veo que tu fe es firme y certera, has insistido, llegas a este día. Te doy lo que necesitas, no tengas miedo, el Señor te ha escuchado, el Señor te ha bendecido. Una feliz semana para todos, que este domingo se convierta en el día especial de oración a través del cual alimentamos los demás días de la semana. Dios los bendiga, los guarde. Recuerden que todos los domingos tenemos Eucaristía por este canal a las 9 de la mañana de Colombia. Busquen sus horarios en los demás países. Son días especiales, el día del Señor. No dejen de escuchar la Eucaristía hoy. Si no pueden ir al templo, pues los invito a seguir la Eucaristía por este medio digital. Dios los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que para Dios nada hay imposible.